Bueno, muchas gracias. Bueno, enhorabuena por aguantar aquí. Sois unos auténticos valientes. Pero vamos a ver si realmente os ha merecido la pena. Desde luego, por mí, que no quede. Bueno, vamos a ver. Vamos a hablar de la oxidación y del sulfuroso en la construcción de vinos. Y lo primero que quiero deciros es que la oxidación es un problema mucho más grave del que os pensáis. O sea, porque el problema es que todos los enólogos tienen muy claros algunos efectos de la oxidación que son muy obvios, pero hay otros efectos de la oxidación que son importantísimos y que confundimos con otras cosas. Porque están en el tiempo desligadas, y ahora entenderéis por qué. Bueno, entonces, los síntomas fáciles de la oxidación de entender, los que conocéis, todos son, por supuesto, el pardeamiento y, por supuesto, la formación del acetaldehído. Entonces, si yo os doy un vino con un poquito de acetaldehído, inmediatamente reconocéis eso es un problema de oxidación. Pero, amigos, hay una familia de compuestos que ya tienen un nombre muy feo, que se llaman aldehídos de Strecker. Y dices, ya oyes un nombre alemán y dices, esto se pone jodido. Bueno, pues son unas moléculas que son muy importantes en el mundo del aroma y que vienen de los aminoácidos y que están en todos los sitios y, por supuesto, están en el vino. Y el problema es que estas moléculas aromáticas, como no van a aparecer justo en el momento de la oxidación, ahora veréis que es muy curioso, las confundimos con otras cosas. Y yo he visto a enólogos y dicen, no, esto no es oxidación, esto es reducción. Cuando están delante, les he puesto delante estas moléculas, o es suciedad. Y además estas moléculas son algunas de ellas, una de ellas es responsable. ¿Sabéis esos vinos que dices, ¡uy, qué bueno estaba este vino el año pasado! Y de repente este año es que ya ha perdido potencia. Pues son estos amigos. Bueno, entonces, el primer amigo es el metional, que huele a patata oxidada. Bien, y está solo en media parte por billón, ya lo puedes empezar a percibir. Y luego el efecto sensorial depende mucho de la concentración, pero enseguida que hay un poco empieza el aroma a convertirse en evolución. Si teníamos fruta y aparece metional, empezará a dar sensación de fruta madura, y cuando hay más, fruta pasa. Y al final ya parecerá un orejón. Y el fenilacetaldehído es el olor a miel. Y de nuevo es un aroma potentísimo, con un umbral en la parte por billón y domina de manera natural. Por ejemplo, está en los vinos de Sauternes y ahí nos encanta. Está en los vinos Riesling envejecidos de esos dulces y ahí nos encanta. Pero, amigo, os pongo 20 partes por billón de esta molécula en cualquier vino tinto y no oleréis nada, ni la miel ni la fruta. Bueno, estos los llamamos aldehídos de Strecker porque vienen de una reacción de los aminoácidos que describió un alemán que se llamaba Strecker. Y es una reacción en donde el aminoácido reacciona con un dicarbonilo y hay un cambio químico en el cual se produce justo el aldehído, pierde el aminoácido, pierde esta parte y se forma ese aldehído y otras moléculas que a nosotros nos dan igual. Bueno, y además de su olor, tienen dos características muy importantes. Estos puñeteros. Primero, amigos, forman complejos reversibles con el sulfuroso. Por eso no nos damos cuenta de cuándo se forman, porque ya veréis. Y la segunda, que pueden reaccionar de manera irreversible con los polifenoles. Bien, vamos con ellos. Estos forman complejos con el sulfuroso y os lo voy a demostrar. Aquí tenéis. Este es un vino al que le hemos añadido fenilacetaldehído y estamos midiendo el contenido de fenilacetaldehído, cómo evoluciona, y veis que a la hora ya ha desaparecido el 40% y a las 9 horas ya ha desaparecido el 90%. Pero no se ha ido, amigos, está ahí unido al sulfuroso, ¿vale? Y si a ese vino ahora le añado una cantidad de aldehído importante para romper esos complejos, un aldehído que se llama glioxal, aquí ¡pum!, aparece el amigo, ahí está. O sea, de nuevo, vuelves a tener algo que huele mucho, pero como está complejado con el sulfuroso, ni lo ves ni lo hueles, pero está ahí. Bueno, y entonces lo que descubrimos cuando empezamos a medir esto es que para nuestro pesar, todos los vinos que no están oxidados contienen cantidades importantes de estos compuestos. Todos. Cantidades por encima del umbral. Y una fracción muy importante de los vinos contienen cantidades que pueden ser perjudiciales, ¿vale? Todos los vinos. Bien, dos preguntas. Si este pool es peligroso, porque se puede liberar durante la oxidación o no debemos preocuparnos, y si tiene alguna importancia sensorial. Bueno,
Bien, lo primero es que sí que se liberan. Mirad, aquí os voy a mostrar lo que ocurre cuando añadimos un compuesto de este estilo, dejamos que forme los complejos y lo monitorizamos a lo largo de la oxidación del vino. Y esto está hecho con 20 y tantos vinos que los hemos oxidado a lo largo de 5 ciclos de oxidación y hemos seguido perfectamente. Y aquí están los 20 y tantos vinos. El compuesto que hemos puesto es uno que es igual que el metional, pero que no es natural del vino, solo que, por tanto, sabemos perfectamente que lo hemos puesto y en qué cantidad lo hemos puesto. Mirad, cuando el nivel de sulfuroso es alto, la molécula no se ve, no está. Pero ¿qué pasa cuando el nivel de sulfuroso empieza a bajar por oxidación? ¿Veis, verdad? Bueno, pues a los que os gusta la química, esta es justo la función que sale matemática deducida del equilibrio químico de formación del complejo sulfuroso con estas moléculas. ¿Vale? Con lo cual, inequívocamente, estos aldehídos que tenemos allí se pueden liberar, por supuesto que sí, en el transcurso normal de la vida del vino. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que nosotros embotellamos el vino, tenemos un nivel de sulfuroso alto, con lo cual no sentimos que pase nada. Claro, tras un año en botella empieza a bajar el sulfuroso y tras 2 años o 3 años en botella el nivel de sulfuroso pues se va fuera y estos compuestos pues simplemente aparecen. Y le echamos la culpa al corcho, es que se ha oxidado el vino. No, tu vino ya estaba oxidado. ¿Vale? Lo único que ha desaparecido, lo que ha oxidado el oxígeno es el sulfuroso. Tu vino ya estaba oxidado. Bueno, bien. ¿Esto puede representar un problema? Bueno, pues hemos hecho unas pruebas, simplemente hemos cogido las cantidades que estos compuestos están y los hemos añadido sobre vinos modelo sin sulfuroso para estar seguros de que tenemos esto. Bueno, no os cuento el ejemplo, pero lo hemos hecho con 2 vinos modelo. Uno vino joven y otro vino criado. El nivel 1 es el vino original y aquí son los niveles a los que hemos ido añadiendo los aldehídos en los niveles que se encuentran normalmente. Y lo que hemos medido, como veis, es la calidad. Bueno, fijaos, hasta la adición de los 2 primeros niveles, bueno, no afecta mucho. Y lo que pasa es que esta adición es muy pequeña, 4 partes por billón, 14 partes por billón, o sea, en los vinos normales en casi todos tenemos más que eso. Pero a partir de este nivel la calidad del vino cae, pero cae en picado, ¿vale? Y nos encontramos, pasamos de notas pues frutales o tostadas, según el tipo de vino que estemos, a notas, según el nivel, pues que pueden ser de verdura cocida, de miel, sucio, manzana cocida, etcétera. Y la calidad, desde luego, se va. Y, atención, muchos de vosotros tenéis esto delante y no lo identificáis como oxidación. O sea, yo he encontrado muchos enólogos que piensan y juran que esto es reducción. No, esto es oxidación. Más del 75% de los vinos que hemos analizado contienen niveles de estos compuestos suficientes para amargar la vida. ¿De dónde vienen? Bueno, mirad, estos son 9 líneas de vinificación comerciales, entre las cuales están algunas de las mejores de España. Y lo que hemos hecho ha sido muestrear, coger muestra y medir la cantidad total de aldehído que había. Y aquí tenemos el metional. Azul es la pasta, rojo es inmediatamente después de la fermentación y el verde después de la fermentación maloláctica. Honestamente, yo pensaba que estos compuestos se formaban por oxidación accidental durante los remontados. Eso es lo que yo he pensado durante muchos años. La sorpresa impresionante. Primero, que algunos vinos ya los tienen en la pasta, algunos. Y segundo, que se forman en la fermentación, compañeros. Y que después de la fermentación, sin embargo, hay muy poco efecto. O sea, resulta que estos compuestos de oxidación no se forman por oxidación, sino son fermentativos. Y para el fenilacetaldehído le pasa 3/4 de lo mismo. En algunas uvas ya nos lo traían del campo, pero luego la mayor parte lo forma la levadura en la fermentación. Y después de la fermentación, pues puede aumentar o puede disminuir, no sabemos todavía muy bien por qué. O sea, que la mayor parte de estos compuestos vienen de la fermentación y no de la oxidación accidental, y que la fermentación puede incluso, bueno, reducir, eso hablaremos otro día, y, bueno, ¿de dónde se forman? Solamente me da tiempo a daros dos notas. Mirad, esto es el mapa de cómo forman las levaduras estos compuestos. Y resulta que estos compuestos son un intermedio
clave en la producción de ácidos grasos y en la síntesis de aminoácidos. ¿Vale? Entonces aquí tenéis este aldehído y este aldehído, que es el aldehído, el metional o el acetaldehído, lo forma la levadura, pero normalmente lo debería reducir para formar el alcohol, y se formaría el alcohol de Fussell, el feniletanol, o se formaría el alcohol isoamílico. ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que el sulfuroso que está dentro de la célula es capaz de coger esta molécula, la protege y los enzimas no pueden hacer nada para eliminarla. Y resulta que la célula secreta entonces no la molécula libre, por eso no la oléis, sino el complejo con el sulfuroso. ¿Vale? ¿Y de qué depende esto? Bueno, mirar, no me da tiempo a explicarlo, pero esto depende fundamentalmente de la cantidad de sulfuroso que tengo dentro de la célula durante la fermentación. Y esto depende de lo que habéis añadido vosotros y de la levadura que tengáis. Aquí os muestro simplemente, estos son 3 levaduras, una QA23, que tiene una capacidad de formación de sulfuroso intermedia, la Amerit, que es totalmente no formadora, y la Fermicru, que es una levadura que forma ella sola sulfuroso. Esto es una estrategia adaptativa de las levaduras. La Fermicru, esta es una killer, segrega sulfuroso ella sola, con lo cual mata a todas las demás. Bueno, fijaos, de hecho, sin sulfuroso la tía produce más de 25, y con sulfuroso pues es capaz de producir 40. Mirar la cantidad de aldehídos que produce. Esta es la Merit, mirar la cantidad de aldehídos que ha producido. O sea, depende importantísimo de la levadura que tengamos y sobre todo del sulfuroso con el que esta levadura internamente trabaja. Bueno, y luego en posfermentación pues también se pueden formar, claro. Y aquí hay 3 casos o 3 posibilidades. Una, ¿se pueden formar por oxidación a través de los aldehídos? Sí. Pueden desaparecer con los compuestos fenólicos también, y la tercer factor a tener en cuenta es que si hay sulfuroso van a estar protegidos y no los vamos a prácticamente poder tocar. Bueno, esta gráfica es un poco complicada de explicar rápidamente, pero esto es la formación de metional en muchos vinos a lo largo de la oxidación, ¿vale? Esto es el nivel de sulfuroso libre, aquí hemos ido oxidando los vinos, y estos puntos son los distintos vinos. Si hay un 0, quiere decir que no está formando nada de metional el vino. Si hay un valor más de 0, quiere decir que el vino está formando y acumulando metional. Y si hay un valor negativo, quiere decir que el vino está comiéndose el metional que había de principio. Bueno, lo que quiero mostraros es que hasta que no tenemos 4 partes por millón de sulfuroso libre, no se forma ni una molécula de metional, ¿vale? Hay oxidación, pero no hay formación de estos compuestos. Y a partir de 4 partes por millón de sulfuroso es cuando el vino está desprotegido y pueden empezar a pasar 2 cosas. Tenemos vinos, aquí tenemos unos vinos con una capacidad fenólica brutal, que en vez de formar metional se lo comen porque tienen polifenoles muy reactivos, y el metional desaparece. Y tenemos otros vinos, que tenéis este por aquí, que por el contrario son una fábrica de metional. ¿Vale? Entonces, ¿esto de qué depende? Bueno, pues depende, ya os lo he explicado, depende esencialmente de, depende de la cantidad de aminoácido que tenga ese vino y depende de los polifenoles que tenga. O sea, si hay sulfuroso libre, no hay formación de estos compuestos y tampoco hay degradación porque los aldehídos están ahí atrapados con el sulfuroso bien protegidos. Cuando el sulfuroso desaparece, por una parte los compuestos aparecen y los empezamos a oler, se pueden formar más aldehídos por reacción de oxidación de los aminoácidos, y si hay polifenoles reactivos, estos compuestos pueden llegar a desaparecer. ¿Vale? Y ahí esta es la clave, una de las claves del enólogo valiente, porque para que estos compuestos desaparezcan hay que poder trabajar casi sin sulfuroso, porque si hay sulfuroso los compuestos están protegidos y no hacéis nada, pero por supuesto hay que evitar a toda costa que entre aire. Y es una técnica arriesgada. Bueno, y finalmente, fijaos, os voy a decir los modelos matemáticos que explican cuándo un vino forma estos. Esto es la formación de metional de un vino. Y mirad, depende de la cantidad de metionina que tiene el vino, que es el precursor, de la cantidad de hierro que tiene, que es el catalizador,
y de los polifenoles reactivos que tiene. Y como veis, estos son fundamentalmente antocianos. Quiere decir que si tenemos vinos jóvenes con antocianos y conseguimos mantenerlos sin sulfuroso, podemos quitarnos delante estos compuestos. Pero tiene que estar los vinos jóvenes, porque tienen que tener los antocianos, y no tiene que haber sulfuroso. Y esto es para el metional. Pero para el fenilacetaldehído, que es especial, resulta que el modelo es ligeramente distinto. Se forma a través de la fenilalanina, ¿de acuerdo? También el catalizador es el mismo, pero en vez de formarse, no reacciona con los antocianos y se forma, en vez de por oxidación, a través del diacetilo. ¿Vale? Entonces, los vinos que tienen mucho diacetilo, de principio, pueden dar lugar a fenilacetaldehído. Y lo malo es que no nos lo podemos quitar por oxidación. No los podemos quitar por reacción con los antocianos. Y este de aquí, este sinvergüenza, el fenilacetaldehído, es el responsable de que muchos vinos en el segundo o tercer año de vida se queden sin aliento, porque no lo llegamos a oler, pero este hace que la nota frutal del vino caiga, pero hasta el piso de abajo. Bueno, no hueles la miel, pero es que no hueles nada más. O sea, estos compuestos son muy malos para la calidad del vino, ¿vale? Al menos para los vinos secos. Y yo diría que la presencia de estos compuestos es la causa más importante del final prematuro de la vida de un vino, o sea, el que determina su longevidad. Se forman en nuevas sobremaduras, se forman en fermentación y se forman en oxidación cuando no hay sulfuroso. ¿Vale? Fijaos que en fermentación se forman, pero directamente como asociaciones con el sulfito, con lo cual nunca los percibimos. Pero ahí están, y cuando el sulfuroso libre caiga, ahí aparecerán. ¿Vale? En la posfermentación se pueden formar por oxidación a partir de los aminoácidos y el fenilacetaldehído con el concurso del diacetilo. Y pueden eliminarse el fenilacetaldehído difícilmente, a condición de mantener el vino joven, rico en antocianos, con niveles muy bajos de sulfuroso y sin aire el tiempo suficiente. Por eso digo yo que esto es para enólogos valientes. Y ya está. La conclusión final, amigos, es que una buena parte de los problemas de oxidación y, por tanto, de perdurabilidad del vino proceden de la fermentación y no de la oxidación accidental. Y que la oxidación accidental solo tiene lugar cuando el sulfuroso libre ha desaparecido totalmente, y será intensa cuando tenemos muchos aminoácidos y no tenemos en el medio pocos antocianos reactivos. ¿Vale? Entonces, bueno, pues tenemos que aprender a manejar estos antocianos reactivos para limpiar los vinos de estos compuestos. Tenemos que aprender a manejar la actividad de los metales, que probablemente hay algunos quitosanos o alguna cosa así, puede ser muy efectivo para evitar esto. Y, desde luego, tenemos que trabajar la fermentación para evitar que se forma y para evitar que se queden los residuos. Y con esto y un bizcocho, pues este trabajo es de estas chicas de 3 tesis doctorales ahí encerradas aquí, más lo que queda. Muchas gracias por vuestra atención.